Bueno, ¿quién va a comenzar a hablar hoy? Yo, doctor, falta un poquito de mi exposición. Bien. Entonces, Para compartir pantalla, por favor. perdóname un segundo. Listo. ¿Quién va a hablar? ¿Alguien va a grabar? Sí, profe, pero por aparte, o sea, otra aplicación. Bueno, la que sea, tú la compartes después, ¿no es cierto? Sí, señor, la estamos mandando por un link de YouTube. Ya. Y a mí me la está mandando también. Sí, profe, la estamos mandando por el grupo de WhatsApp. Ok. Bien. Bueno, quedamos en ampliar más el tema de la clasificación de tumores del sistema nervioso central de la OMS del año 2016. Ponla en modo que Ay, quedamos perdón. en dos cosas. Revisar esta clasificación y Sí, la señor. antigua que era con patología. Pero bueno, vamos a oír esto aquí a ver. Astrocitoma difuso, son tres. Astrocitoma difuso y Un momentico. ¿Cuál es la diferencia esencial entre la clasificación antigua y esta? la diferencia son mutaciones y la genética de los tumores y la histología. O sea que La nueva, la histología es igual. La clasificación antigua la tienes ahí, ¿no? sí, sí, señor, está. Pero hay una tabla donde dice clasificación. mm, Esto es como el concepto general, ¿no es cierto? Pero cuando yo hablo de tumores del sistema nervioso central, hay una tabla de origen, origen, ¿sí? Los tumores de tal lado, los del otro, los de acá, los de allá. Eso lo tienes. No, doctor, yo no, o sea, encontré esto y encontré en un artículo esto. Ajá. ¿Qué es lo nuevo? Es lo nuevo, lo del 2016. Sí, Pero esto está igualito en el artículo, o sea, lo antiguo. sí. No sé si busqué mal algo. Bueno, hablemos entonces de lo que tienes ahí y ahora yo les muestro de lo que yo estoy hablando. Bueno, el glioma de bajo grado está el astrocito difuso, que son tres, astrocitoma difuso IDH mutado de grado 2, astrocitoma difuso de IDH nativo de grado 2 y astrocitoma difuso NOS de grado 2. Tenemos el oligodendroglioma, que son dos, oligodendroglioma IDH mutado, esas siglas LP19Q, codeletado grado 2, y oligodendroglioma NOS de grado 2. LP no, 1P19Q. 1P19Q.
oligoastrocitoma, que está el oligoastrocitoma NOS de grado 2. Tenemos los gliomas de alto grado, ¿Qué quiere que decir NOS? NOS, no tengo. Entonces, El IE, no. la OMS dijo, cuando ustedes no puedan hacer el estudio molecular, ¿sí? Le deben poner NOS, ¿sí? No se puede hacer el estudio molecular. Deben escribir ahí NOS, ¿ya? Eso es lo que quiere decir NOS, como que no tiene un estudio molecular. Pero aquí lo más importante, lo súper más importante es esta IDH mutado, IDH nativo o salvaje, también se llama wild type IDH. ¿Qué es IDH? Que está definido, ¿Qué quiere decir IDH? que está definido, doctor. Sí, yo... Pero la sigla IDH, ¿qué es? Isocitrato desodrigenasa. Es una molécula. Entonces, cuando esa molécula está mutada, se dice mutado. En el examen se hace eso. Y cuando es nativo, pues se dice nativo. En principio general, todos los IDH mutados tienen mejor pronóstico que los IDH salvajes o nativos. ¿Sí? O sea, el hecho de que un tumor astrocítico tenga esa mutación significa que el paciente tiene la posibilidad de tener un mejor pronóstico. Y ese es la principal diferencia, porque desde el punto de vista microscópico son dos tumores iguales, son astrocitomas que según su tabla, miremos la tabla, un momentico la tabla, repasemos lo que usted dijo la vez pasada, la tabla siguiente, donde está el dibujo que dice de la ¿Esta? antigua, correcto, esa es. Entonces, repáseme eso, ¿qué es grado 1, 2, 3 y 4? Bueno, el grado 1 son tumores circunscritos de lento crecimiento y bajo potencial de conversión a un tumor de mayor malignidad. Entonces, en general, todos los tumores benignos, un meningioma, todo eso, son tumores grado 1, es decir, de lento crecimiento y muy bajo potencial de convertirse a tumor de mayor malignidad. De manera que si yo opero a un paciente y me sale grado 1 y saqué todo el tumor, yo curé al paciente, lo pude curar. ¿Sí? ¿El grado 2 qué es? De grado 2, tumores de borde difuso, lento crecimiento y algunos en tendencia a progresar a tumores de mayor malignidad. Entonces, cuando yo digo grado 2, de todas maneras estoy hablando de algo que aún tiene un comportamiento benigno, pero puede progresar. Cuando me dicen este tumor nos parece grado 2, es porque tiene ya algo de celularidad mayor. En el grado 1 los tumores son muy parecidos a la célula de origen, en el grado 2 tienen como más mitosis. Sin embargo, no hay ninguna célula que sea atípica, ¿sí? Todas las células son parecidas al tejido original, sino que son muchas. Una replicación celular muy alta y por eso se dice esto es un tumor, porque aquí la población de células no es la misma que en el tejido normal. Pero se habla de tumor. Grado 3, tumores afiltrantes con células atípicas. Infiltrantes.
infiltrantes con células atípicas o anaplásicas y mayor número de mitosis. Muy bien. Mucho más vascularizado, mucho más celular, pero ya hay células atípicas, mitosis atípicas, células que no son como el tejido normal. Entonces, cuando en el campo el patólogo encuentra células que ya son diferentes del tejido normal, le dice, eso es un grado 3. Grado 4, tumores de rápido crecimiento con alta tasa mitótica, pudiendo presentar vasos de neoformación y áreas de necrosis. Entonces, la vez pasada dijimos la diferencia, lo que hace que un patólogo ponga grado 4 es que ve mucha neovascularización y zonas de necrosis. Y eso es un glioblastoma multiforme, por ejemplo. Entonces veo necrosis y veo muchos vasos. Y entonces digo, esto es un tumor muy agresivo, seguramente incurable, porque no tiene límite, primero que todo, no es circunscrito, es difuso y tiene una alta tasa de reproducción. Entonces devuélvase allá a lo que estaba hablando. Eso. Entonces aquí, cuando yo digo glioma de bajo grado, le pongo ese grado 2. Es decir, estoy diciendo en todo caso que al ser un glioma de bajo grado, podría potencialmente curar o por lo menos mantener una sobrevida en el paciente mayor a 10 años. La diferencia es que si ese glioma de bajo grado es mutado, me aseguro que el pronóstico es mejor. Si es nativo, si me dice no está mutada la IDH, es más agresivo. Se puede con mayor facilidad convertir en un tumor de más alto grado. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de oligodendrogliomas, siempre pensamos que es un tumor de bajo grado de malignidad, low grade glioma, oligodendrogliomas. Cuando nos le ponen ese apellido de anaplásico, lo convertimos en tumores grado 3 y grado 4, que son los que llamamos gliomas de alto grado. Glioma de bajo grado, astrocitoma difuso, oligodendroglioma y oligoastrocitoma, que ya no se usa tanto. Para decir que es oligodendroglioma, tengo que hacer ese otro estudio molecular que se llama 1P19Q. Entonces, cuando el tumor que tengo es 1P19Q o tiene codeleción 1P19Q, ahí le pone el patólogo el título de oligodendroglioma. ¿Sí? ¿Es claro eso? Si no, seguiría siendo como si fuera un astrocitoma. Recuerden que dijimos que los astrocitos son las células de sostén del cerebro. Entonces está la microglia, los astrocitos y los oligodendrocitos. Los tumores nacen de esas células de sostén, no tanto de las neuronas. Bien, ahora dígame glioma de alto grado, ¿cómo es? El glioma de alto grado lo tenemos astrocitoma anaplásico. Está diferenciado en tres: astrocitoma anaplásico IDH mutado de grado 3, astrocitoma anaplásico IDH nativo de grado 3 y astrocitoma anaplásico NOS. El oligodendroglioma anaplásico está el oligodendroglioma anaplásico IDH mutado y 1P19Q codeletado. Y tenemos el oligoastrocitoma anaplásico, que está el oligoastrocitoma NOS
y el glioblastoma, que está el glioblastoma IDH mutado, y el glioblastoma IDH nativo y glioblastoma NOS. Y acá tenemos el meduloblastoma, que es meduloblastoma genéticamente definido, que se divide en tres: meduloblastoma SHH activado y P53 mutado, y meduloblastoma SHH activado y P53 nativo. Y meduloblastoma... Señor, ¿El blastoma es un tumor de dónde? del cerebro, meduloblastoma. Parte. De la médula, ¿no? Médulo. Sí, médula. Deje de compartir pantalla un momentico. Listo. ¿Ya? Entonces, voy a compartir aquí pantalla. ¿Están viendo esa tabla que está ahí? Uch. Un momento. Perdón. ¿Están viendo esta tabla? Sí, profe. Bueno, entonces, más o menos en sentido general, esto es lo que tienen que como entender, ¿sí? Cuando yo hablo de tumores, hablo del el origen, de dónde, cuál es la célula origen, ¿sí? Entonces, esto último que estoy aquí presentando es eh, como debo entender los tumores, ¿sí? La mayoría de tumores de los adultos son estos, tumores difusos de los astrocitos y de la oligodendroglia, ¿no? Y ahí en esos tumores difusos tengo esos que estaba nombrando, ¿sí? Astrocitoma difuso, astrocitoma anaplásico, glioblastoma. Clásicamente se habla, astrocitoma difuso es un grado 1, grado 2 o glioma de bajo grado, y los gliomas de alto grado, astrocitoma anaplásico y glioblastoma multiforme. ¿Sí? Entonces, grado 1 y grado 2, astrocitoma anaplásico es un grado 3, glioblastoma multiforme es un grado 4. Oligodendroglioma, grado 2, oligodendroglioma anaplásico, grado 3, oligoastrocitoma, grado 2, oligoastrocitoma anaplásico es un grado 3. Otros tumores astrocíticos, el astrocitoma pilocítico juvenil, que es el astrocitoma del cerebelo de los niños, y astrocitoma de células gigantes subependimario. ¿Por qué les estoy nombrando eso? Porque así es que lo lee el patólogo. Entonces, si en mi patología sale esto, por ejemplo, astrocitoma pilocítico o astrocitoma de células gigantes, estoy en un tumor de bajo grado de malignidad. Otros tumores ependimarios, como el subependimoma, el ependimoma y el ependimoma anaplásico, corresponden a tumores originados en el epéndimo, que es el epitelio de los ventrículos. Acá tengo tumores originados en las células de sostén, astrocitos. Aquí tengo tumores originados
en el epitelio de los ventrículos. Cuando hablo de ependimomas o subependimomas, estoy hablando de gliomas de tumores de bajo grado, y esos tumores crecen ¿en dónde? ¿Dónde crece un ependimoma? Si es de la pared del epitelio de los ventrículos, ¿en dónde está ese tumor? En los ventrículos, ¿sí? ¿Escuchan? ¿Están escuchando? Sí, profe. Entonces, esos tumores crecen en los ventrículos, los tumores ependimarios. Ahora tenemos los tumores, existen otros gliomas más raros que a veces los sacan los patólogos. Ahora tenemos los tumores del plexo coroide, ¿sí? Entonces, estamos hablando, ojo, células de origen. Tumores del plexo coroide, ¿cuáles son? Papilomas de plexo coroide o carcinoma de plexo coroide. Papiloma de plexo coroide son tumores de bajo grado. Papiloma atípico, si me dicen atípico, pues ya es de más alto grado, ¿sí? Luego tenemos los tumores de la región pineal. Esto era lo que yo quería que ustedes sacaran, Lisset, ¿sí? El origen. Tumores de la región pineal son los pineocitomas, pinealoblastomas, tumor parenquimatoso de la pineal. En general son tumores dependiendo, grado 2. Si ya me dice que es un pinealoblastoma, grado 3. Tumores embrionarios, que antes se le decían tumores neuroectodérmicos primitivos. Entonces, los tumores embrionarios son el meduloblastoma, que usted acabó de nombrar, que es el tumor más frecuente de los niños. Meduloblastoma, tumor de fosa posterior, meduloblastoma. Estos otros son un poco más raros. Son los únicos tumores que son de células neurales, neuroblastoma y ganglioneuroblastoma. Tumores de los nervios craneales, muy frecuentes, son benignos, craneales y paraespinales, los schwannomas, schwannoma del octavo par, el más frecuente, hay schwannoma del quinto, el más frecuente es schwannoma del octavo par, tumor de fosa posterior. Meningiomas, tumores originados en las meninges, muy frecuentes. Existen meningiomas atípicos. Linfomas, tumores de células linfáticas que hay en el sistema nervioso. Tumores de células germinales como germinomas. Tumores de la región celar como craneofaringiomas. Otros tumores neuronales, melanocíticos, metastásicos. Según la localización, ¿cómo podríamos hablar de los tumores? Voy a dejar déjame ver más tu presentación, a ver qué más tienes. Y ahora hablamos de localización. Sigue con la presentación. Listo, doctor. Seguimos con mi compañera Ana María. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señora. Ay, se pasó. Más arriba. Ahí ya. Bueno, ahora vamos a hablar del astrocitoma, que es un tipo de cáncer que se forma tanto en el cerebro como en la médula espinal. Está formado, pues se crea de los astrocitos, que son las células, como dijimos anteriormente, que proporcionan apoyo a las neuronas. Estos tipos de tumores pueden localizarse en cualquier punto del neuroeje, tanto del cerebro como de la médula espinal, y es más frecuente en los hemisferios cerebrales. Se puede presentar un astrocitoma cerebral y uno en la médula espinal. Los astrocitomas cerebrales pueden causar síntomas como son las convulsiones, los dolores de cabeza,
las náuseas, y en la médula espinal pueden provocar debilidad e incapacidad, pues, por el sitio de ubicación. Los astrocitomas conforman un grupo heterogéneo clasificado por la OMS en 4 grados, que es astrocitoma grado 1, es un astrocitoma pilocítico, que este es frecuente en niños, presenta un muy buen pronóstico después de su extirpación, dado que, pues, si será completa, puede dar la curación total en la mayoría de los casos. En el astrocitoma de grado 2 es un astrocitoma difuso que, junto con el grado 1, constituyen un 6% de todos los tumores que se forman en el cerebro. Es un tumor infiltrante y con tendencia a evolucionar, pues, de una histología un poco más agresiva. Pero esa imagen te salió que era de astrocitoma pilocítico. Ahí. Sí, sí, señor. Pues, no sé No, si, no es si la está mal. no es la localización habitual, ¿no? Para nada, en lo absoluto. Eso no es. Sí, astrocitoma pilocítico normalmente es un astrocitoma. Mejor dicho, ¿cuál es la diferencia principal entre los gliomas de bajo grado y de alto grado? Que los gliomas de bajo grado no captan el medio de contraste cuando es aplicado en los estudios de radiología, ni de TAC ni de resonancia. No captan el contraste. Entonces, la imagen más típica es esa que está ahí donde dice astrocitoma grado 2 o astrocitoma difuso. Entonces, ¿qué estudio me está mostrando ahí? Una escanografía, ¿no? ¿Por qué digo que es escanografía? Porque veo muy blanco el reborde, ¿sí? Para decir que es hueso, o sea, veo bien el hueso. En la escanografía, yo sé que es una escanografía porque veo el hueso muy bien. Si yo no veo el hueso bien y veo es más parénquima, más definido, digo, estoy ante una resonancia. Entonces recuerden lo que les dije la vez pasada. ¿Alguien se acuerda cómo es que digo para leer un TAC? ¿Cómo digo, cómo leo esa lesión? Johan, por ejemplo, usted lea la escanografía del que dice astrocitoma grado 2. Lea esa escanografía, ¿qué ve ahí? Profe, la verdad no la entiendo. No la entiendo. ¿Alguien la entiende? ¿Alguien me puede leer esa escanografía? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se dice? Usted me puede dar a mí esto, ¿cómo se llama eso? Control remoto de eso. Ahí le voy a dar Sí, señor. control remoto. Ahí le estoy. Creo que ya le di. A probar. Bien. ¿Alguien ve mi mouse o no? No, señor. ¿No? No. ¿Alguien ve mi mouse? ¿Ve algo? No. No, señor, no se ve. Bien. Ya. Esa flecha que ven ahí, esa lesión ahí, ¿cómo la leo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Hiperdenso? O Hipo, es negro. Hipodensa. Entonces veo un área hipodensa en la región frontal. ¿Eso es derecho o es izquierdo? Lo que está es derecha. 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 Entonces lesión hipodensa en la región Derecha. No, derecha, hipodenso. No capta el contraste. Ese es el comportamiento habitual de un astrocitoma de bajo grado. ¿Sí? Así es. ¿Sí? En la resonancia igual, veré una lesión hipointensa que no capta el contraste. ¿Ya? Bueno, siga con sus
Sigue. Siguiente, Kate, por favor. Siguiente. Astrocitoma grado 3 o astrocitoma anaplásico. Este astrocitoma es de alto grado, afecta principalmente los hemisferios cerebrales y cuando se localizan en el diencéfalo, en las vías ópticas o en el tallo cerebral, pues producen síntomas especiales. Un astrocitoma de grado 4 o glioblastoma. Lea ese estudio. ¿Ese estudio qué es? ¿Es TAC o resonancia? Es una resonancia, ¿cierto? Una resonancia. Listo. ¿Ese es con contraste o sin contraste? Con Con contraste. sí, ¿Por qué? porque muestra Porque sí. Ajá. Entonces, la de la izquierda es Entonces, ahora vamos a hablar de secuencias. Ahí me está mostrando un T1 y un T2. Ojo, todo eso lo tienen que saber. T1 en resonancia, ¿qué característica tiene? El líquido cefalorraquídeo es negro. ¿Bien? Y en el T2, el líquido cefalorraquídeo es blanco, en la secuencia de T2. Ahí me está mostrando un T1 y un T2, ¿cierto? ¿Por qué digo que es T1? Porque el líquido está negro, ¿cierto? Es decir que... A ver este ratón, ¿por qué no me deja ver este ratón aquí? ¿No ven mi mouse? No. No, señor. ¿No? Entonces otra vez aquí la tal flechita que es la única que se ve bien. Entonces, ¿la flecha la ven? ¿Ven mi flecha o no? No, no está saliendo. Bueno, entonces ahí ven eso, ese espacio subaracnoideo líquido negro. ¿Sí? T1. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ve eso blanco? Porque aplicaron contraste. Y al aplicar el contraste lo veo blanco. ¿Sí? Como en ese caso. ¿Sí? Entonces, ese borde me dice, ajá, en T1 con contraste tengo una lesión en anillo que capta el contraste. Mientras que en el T2, que es este, ¿sí? Estoy viendo el líquido, todo el líquido lo veo blanco, ¿cierto? Todos los espacios donde va líquido, los ventrículos, todo lo veo blanco. Y la lesión la veo blanca con una zona de edema, que es esa que está ahí. ¿La ven? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, en la secuencia de T2, el líquido lo veo blanco y si veo alrededor de mi lesión esa zona hiperintensa, que es como se dice en resonancia hablo de intensidades, hipointenso e hiperintenso, entonces estoy hablando de una lesión que tiene edema perilesional. Y entonces ya ahí me está hablando de que es una lesión más agresiva. Intraaxial. Intraaxial, ¿qué quiere decir? Que crece dentro del parénquima. Un astrocitoma es una lesión intraaxial. Un meningioma, por ejemplo, que crece en las meninges, es una lesión extraaxial, desplaza el cerebro. Intraaxial crece dentro del cerebro. Entonces los astrocitomas son lesiones intraaxiales, crecen dentro del cerebro. Los meningiomas, por ejemplo, son lesiones extraaxiales, crecen por fuera del cerebro. ¿Bien? Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de una secuencia de T1 con contraste de una lesión que capta el anillo y que tiene un centro hipointenso. Y en la otra
estoy viendo una lesión una secuencia de T2 con lesiones hiperintensas, con un halo hiperintenso de edema perilesional. Pasemos a la... Profe, una preguntita. Sí, Cuando es una lesión extraaxial, ajá, crece fuera dentro de las parínquimas, ¿sí? dentro del parénquima es intraaxial. Ajá, sí. Extraaxial desplaza el parénquima, crece en la meninge y empuja el cerebro. Por eso lo puedo curar, porque yo puedo sacar todo eso, meninges y todo, y curo el paciente. ¿Sí? Ya, Ok, lo profe, gracias. puedo sacar todo. Un schwannoma, por ejemplo, es una lesión extraaxial. ¿Sí? Cosas que crecen por fuera de los tejidos del cerebro. Les digo extraaxiales. El otro, que es el astrocitoma grado 4 o glioblastoma multiforme, mejor, que cuáles serían las características, neovascularización, necrosis, todo eso, eso lo veo. Entonces, ¿qué imagen estoy viendo ahí? ¿Qué secuencia estoy viendo ahí? La secuencia T2, ¿no? T2, ¿usted le parece que el líquido de esa secuencia es negro? Ah, pero Muéstreme dónde están los ventrículos ahí, con su mouse. Es una secuencia T1, pero sin contraste, profe. Con contraste, porque veo blanco. ¿Sí? Veo algo que está blanco. Si no tuviera contraste, no vería blanco. ¿Sí? Entonces, entre T1 y T2, ahí estoy viendo, es una secuencia de T1 con contraste. Entonces estoy viendo una cosa que capta el contraste, la veo blanca. ¿Sí? ¿Cómo será el T1 sin contraste de este paciente? Eso que estoy viendo blanco lo veo negro. Al aplicar el contraste lo veo blanco, por eso menciono, tiene contraste. ¿Qué más veo ahí? ¿Qué más veo en esta lesión? Muéstreme el ventrículo. El ventrículo. No, el ventrículo. Donde está el líquido cefalorraquídeo. Ese es el espacio subaracnoideo. Todos esos surcos son espacios subaracnoideo. ¿Dónde está el ventrículo? Ese chiquitico que se ve ahí. Eso. Entonces, el ventrículo del lado izquierdo está presente, el del derecho no. Entonces digo, esta lesión comprime el sistema ventricular, no lo veo. Desvía la línea media. Si ven que la línea media está desviada, ¿dónde está la línea media? Señálemela. Esa es la línea media. ¿Sí? Allá arriba está desviada. Entonces digo, tiene efecto compresivo, está haciendo efecto de masa. Desvía la línea media. Cuando hablo de trauma craneoencefálico, más de 5 milímetros de desviación de la línea media es significativo para decir que estoy con un gran efecto de masa y por eso tengo que sacar esa lesión. En este caso, tenemos una lesión intraaxial que capta el contraste, que tiene un centro hipointenso y eso lo hace compatible con un tumor de alto grado de malignidad. Mucha captación de contraste con centros necróticos, parecería un glioblastoma multiforme por imágenes. Siguiente. dentro de los síntomas encontramos cefaleas, vómito, ¿Síntomas de qué? ¿De los tumores? sí, señor, de los astrocitomas. Convulsiones, somnolencias, cambios en la personalidad y en ¿Quién niños está hablando? pequeños, Yo no veo. la creciente presión. Señor, ¿Quién está hablando? Ana María Arguello, pero Ana sí tengo María. la cámara encendida. Listo, sí, yo la veo. En niños crecientes, en niños pequeños, la creciente presión dentro del cerebro puede ocasionar un alargamiento de la cabeza.
pues, la Uy, presión que ejerce el astrocitoma. no, eso es un carretazo berraco. Venga, a ver, ¿cómo así? Ah, bueno. Pequeños, ¿de cuánto? ¿Qué tan pequeño? Solo niños que no se haya cerrado la fontanela, ¿sí? En general, un tumor no agranda la cabeza. La cabeza se agranda por hidrocefalia, pero es muy raro que un niño con un tumor, su manifestación sea aumento del tamaño de la cabeza, ¿no? Muy raro, muy raro. Sí puede tener presión por hidrocefalia, ¿no? Que sería la única. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando las personas tienen cefalea, náuseas y vómito? Síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, siempre que hay cefalea, náuseas y vómito, estoy hablando de un síndrome de hipertensión endocraniana. Algo está haciendo presión en la cabeza que ocasiona cefaleas intensas, náuseas y vómitos. Síndrome de hipertensión endocraniana, que es una manera frecuente de debutar los tumores cerebrales. La otra dijimos que eran las convulsiones. Y todo lo demás depende de la localización, ¿sí? Todos los otros síntomas dependen de la localización. Siga, por favor. En los diagnósticos se puede realizar un examen neurológico, pruebas de diagnóstico por imágenes, un TAC, una resonancia o una biopsia. ¿Cuál es la Exacto. diferencia entre TAC y resonancia magnética? La de la derecha es una resonancia magnética. ¿Cómo es ese? ¿Cuál es la diferencia entre TAC y resonancia magnética? ¿Alguien me dice? El TAC utiliza rayos X y la resonancia magnética, ¿no? ¿Qué utiliza la resonancia magnética? La resonancia Eh, magnética no es la respuesta. ¿Qué utiliza la resonancia magnética? Utiliza ondas. ¿Qué ondas? campos, Resonancia, campos magnéticos. exacto. Es una exposición a un campo magnético. Ambos estudios son premio Nobel. En el uno tengo un gantry, que es eso redondo que estoy viendo a la izquierda. Entro el paciente ahí y lo irradio con rayos X, que no son lineales, sino múltiples rayos X al tiempo, de manera helicoidal en varias proyecciones. Un bombardeo, digámoslo así, de rayos X. Por eso es tanta irradiación, un TAC, ¿cierto? Es un bombardeo de rayos X en varias direcciones y los software de los computadores traducen eso en una imagen. En la resonancia magnética expongo al paciente a un campo magnético y al exponerlo a un campo magnético, recuerden que los humanos y todos los seres vivos en general estamos muy compuestos de agua. Entonces se movilizan en este caso los protones. Recuerden que el agua es H2O, H+. Puedo movilizar entonces los diferentes partículas del agua, especialmente el hidrógeno. Lo muevo y dependiendo de la manera como exponga al magneto, yo puedo sacar esas secuencias de T1 y de T2. Si es más larga, si es más corta, entonces puedo hacer las diferentes secuencias, ¿cierto? Esa es la belleza de lo que crearon los físicos para nosotros los médicos, ¿sí? Un diagnóstico por imágenes tremendísimo que mediante la movilización de las moléculas produce estas imágenes. Por lo tanto, en una resonancia magnética los pacientes no se irradian, ¿sí? No hay irradiación. Es un estudio, digamos, teóricamente inocuo. En la escanografía irradio mucho, la resonancia no irradia. La escanografía ve más el hueso, la resonancia ve más el parénquima. Si quiero ver cosas en las que predomine el hueso, por ejemplo, una fractura, una cosa de esas,
tomo una escanografía. Si quiero ver más cosas en detalle de los parénquimas, hago una resonancia magnética. ¿Sí? ¿Qué secuencia estoy viendo ahí a la derecha? Líquido blanco. ¿Qué secuencia es? T2. Un T2, ¿cierto? Bien, sigamos. El tratamiento del astrocitoma se puede realizar por radioterapia, que en esta usan. ¿Cómo es el tratamiento de los tumores cerebrales? Punto número 1, la cirugía. Operar. Cirugía. Primero, cirugía. Y si la cirugía no logró extirpar todo el tumor o el tumor es maligno y puede volver a salir, ahí hablo de estos dos tratamientos que son los tratamientos complementarios a la cirugía. O sea, la primera. Escúchame, Ana María. ¿Cuál es el papel de la cirugía en tumores cerebrales? Explíquemelo. Hágame una espística. ¿La cirugía sirve para qué? ¿Cuál Pues es para el propósito como tal es extraer el tumor. Devuelva su diapositiva. ¿Qué dice? Diagnóstico, ¿qué dice? Examen neurológico, es decir, evalúo los signos, los síntomas y examino al paciente. Y al examinar el paciente, lo que hago es tratar de localizar en dónde está la lesión del paciente. Es un paciente que tiene lesiones del lóbulo frontal o del lóbulo parietal o del lóbulo temporal o del lóbulo occipital o del tallo cerebral o del mesencéfalo o de la protuberancia o del bulbo o del cerebelo. ¿Sí? Eso lo tengo que evaluar en la exposición de signos y síntomas y con mi examen. ¿Sí? Entonces ahí clínicamente localizo la lesión. Lo compruebo con una imagen, un TAC o una resonancia. Y luego usted tiene ahí la palabra biopsia. Entonces, cuando opero, tengo un propósito que es el que usted dice, sí, saque el tumor. A ver, pues, lo que pueda sacar de eso, ¿cierto? ¿Cuáles son las palabras mágicas cuando hacemos una cirugía? Me gusta como se oyen en inglés. Maximal Safe Resection. Maximal Safe Resection. Cirugía máxima segura. ¿Qué quiero hacer con un tumor? Extirparlo todo sin ocasionarle daño al paciente. Sacarlo todo sin ocasionar. Eso es mi propósito. Y para eso debo definir, ¿es intraaxial o es extraaxial? Si lo puedo sacar todo o no lo puedo sacar todo. Se dice que obviamente un tumor extraaxial lo podré curar todo si lo saco todo. Y ahí es que viene, por ejemplo, en los meningiomas entra esa cosa que se llama la clasificación de Simpson, que ahorita me la van a nombrar, a ver qué es eso de Simpson. Y en un astrocitoma intraaxial, entonces hablo de porcentaje de resección. Entonces, cuando yo reseco más de 75% de la lesión intraaxial, impacto en forma importante la sobrevida del paciente. Es decir, que si saco más del 75% de la lesión, más del 78% de la lesión, me acerco al 100%, entre más saque, más prolongo la sobrevida del paciente. Pero dije otras palabras, maximal safe resection. Safe, ¿qué es? Que yo cuido las funciones del paciente. Entonces ahí es que hablo de cirugías en paciente despierto, de monitoría intraoperatoria, de conservar la función del paciente durante la cirugía. Y ustedes ahí vieron, las que pudieron ver las cirugías despierto, ¿qué es lo que se hace? Busco dónde están las funciones y reseco todo lo que no es funcional ahí en el paciente, ¿sí? Entonces, el propósito de la cirugía es, uno, obtener un tejido para saber qué es, ¿ya? Y clasificarlo, hacer el estudio histológico, hacer el estudio molecular. Y dos, obviamente, resecar esa lesión.
¿Sí? ¿Está claro eso? Seguimos. No, devuélvase, devuélvase. Entonces, cuando los tumores son malignos, utilizo radioterapia o radiocirugía estereotáxica en los casos de tumores benignos, pero radioterapia, que son haces de alta energía, en general rayos X. Si hablo de protones, hablo de proton beam therapy. Si hablo de rayos gamma, hablo de rayos gamma. Todos esos rayos lo que intentan es matar las células, ¿no es cierto? Matan células cancerosas, pero también afectan las células propias del paciente. ¿Sí? Entonces, por eso la radioterapia no es tan inocua. Y la quimioterapia, que es el pilar del tratamiento hoy en día de los tumores malignos, entonces tenemos una serie de medicamentos que me permiten atacar esas células cancerosas que pudieron quedar después de la cirugía. La mayoría de medicamentos o el medicamento más usado hoy en día se llama la temozolomida para tratamiento de los gliomas de alto grado. Entonces, hoy en día, cuando operamos un glioma de alto grado, lo sacamos con cirugía lo que más pudimos, va a radioterapia y posteriormente a un proceso de quimioterapia con temozolomida. Y yo puedo examinar hoy en día con estudio molecular qué tanto responde un tumor a esa radioterapia, ¿sí? A esa quimioterapia, a esa temozolomida, qué tanto responde. ¿Sí? A esa quimioterapia. Bien, ¿qué más tiene ahí? Pues cuidados paliativos y la cirugía, que pues es la primera opción. ¿Qué más dice eso? Bien, cirugía. Objetivo extirparlo, bueno, listo. Con seguridad, ¿no? ¿Qué más va a hablar? De los meningiomas de la convexidad, que es un tumor que surge en las... Un momentico. ¿Cómo se dividen los meningiomas? ¿Cuál es la clasificación de los meningiomas? Los divido en meningiomas de la convexidad y meningiomas de la base del cráneo. ¿Sí? Meningiomas de la convexidad y de la base del cráneo. Entonces, anóteme por ahí, Ana María, para que me acuerde ahorita y hablamos. Complemento de meningiomas, escríbame ahí para que me acuerde y ahorita hablamos de eso. Dígame lo que usted... Ay, esto no prende. Bueno, los meningiomas de la convexidad pues, ocurren en las meninges, que son las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Los meningiomas que aparecen en la convexidad del cerebro, en la dura madre que se sitúa por debajo de la bóveda craneal, son accesibles y pues se puede realizar una extirpación más radical. Los meningiomas primero no se originan de la dura madre, ¿no? Se originan de la aracnoides. Primer punto. ¿Sí? A uno le parece que son de la dura y en realidad pues nosotros manejamos la dura, pero en realidad el origen de los meningiomas es una de esas capas de las meninges que es la aracnoides. Entonces el meningioma crece hacia adentro empujando el cerebro, desplazando el cerebro. Cuando son atípicos, muchas veces el cerebro se pega mucho a esa lesión y entonces impide que yo pueda hacer una resección apropiada porque hago daños en el cerebro cuando está muy pegado el cerebro a la meninge, ¿no? Siga a ver, ¿qué más tiene ahí? Los síntomas que se pueden presentar con un meningioma pues, son crisis epilépticas, pérdida de la función, como también pérdida de la fuerza, dificultad para hablar, alteraciones visuales,
cefalea e hipertensión intracraneal, que es cuando se produce una acumulación del líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro y que no se, o sea, no, el tumor no hace que este circule normalmente y se crea esa presión. No sé si me equivoco. Cuando, claro, ¿no? Cuando Sí. el tumor está cerca de las áreas de circulación del líquido cefalorraquídeo, obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo, produce hidrocefalia y la manifestación puede ser más hipertensión endocraneana que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tumor de cerebelo de un niño, un meduloblastoma, está creciendo en el cerebelo y puede que yo no sea consciente de la alteración de la marcha y todo eso que hace el cerebelo, pero ocluye el cuarto ventrículo y produce hidrocefalia y ahí es que el paciente, por la cefalea de la hidrocefalia, consulta, pero resulta que tienes un tumor que está en el cerebelo ocluyendo el cuarto ventrículo. Entonces, ese es un síntoma importante. En cuanto al diagnóstico, se puede realizar una radiografía del cráneo, un TAC, una resonancia magnética y una arteriografía que permitirá observar la vascularización del tumor y del tejido que lo rodea. Está hablando de meningioma, ¿no es cierto? Radiografía poco se usa. Sí, sí, señor. Radio y resonancia magnética, ahorita no sé si me los va a mostrar o no. La arteriografía poco se realiza, excepto que yo quiera embolizar el tumor antes de la cirugía. Entonces, es un recurso importante y ustedes ven ahí la irrigación del meningioma a través de la arteria meningea media. Entonces, si yo embolizo esa arteria, la tapo, la ocluyo antes de la cirugía, pues voy a tener una importantísima disminución del sangrado durante la cirugía. Poco usamos esa estrategia, excepto en tumores que pensemos que son muy agresivos. En cuanto al tratamiento, pues nosotras encontramos que se puede realizar se realiza una craniotomía de manera que sobrepase los límites tumorales, creando un margen de distancia más o menos de 2 centímetros dentro de la dura madre y del tumor, y se va cortando el aporte vascular, de manera que al terminar la sección de la dura madre, el tumor queda prácticamente reducido. Esto también lo dice en la escala de Simpson, es que estaban antes de los tumores, se encontraba la escala de Simpson, y ahí hablaba algo de esto. No sé si nos podemos devolver, Caterina. O, ay, le pasó. Acá está la escala de Simpson, que es grado 1, que es la exerexis macroscópica Entonces, la completa. escala de Simpson, ¿cuándo se usa? Cuando hablo de meningiomas. Cuando hay un... ¿Sí? Entonces, al hablar de meningiomas, utilizo esta escala. ¿Sí? ¿Qué me habla de qué y para qué es esto? Entonces, en el grado 1 está la exerexis macroscópica completa del tumor con remoción de la dura madre afectada y hueso adyacente. Cuando se encuentra... No exéresis, exéresis. Ok, exéresis, sí, me saltó la sigla. Cuando se encuentra comprometida la pared de un seno venoso dural, la exéresis completa debe implicar necesariamente la pared de este seno. O sea, ¿qué es un Simpson 1? Lo saqué todo, incluida la dura que afecta el tumor, el hueso si está infiltrado. Saqué todo. ¿Sí? Entonces, cuando saco todo, el porcentaje de recurrencia es hasta del 9%. Es muy bueno. Es lo que quiero hacer siempre con un meningioma. Entonces, cuando opero y digo, operé y este fue un Simpson 1, es porque yo me aseguré de sacar todos los bordes de la lesión. ¿Sí? Simpson 2, ¿qué es? No, Simpson 2 es la exéresis macroscópica completa del tumor con la coagulación de la dura madre afectada. ¿Qué, qué, qué, qué implica eso? A ver, ¿qué pasó ahí?
en un Bueno, brazo. doctor, es una remoción incompleta e incluye coagulación de accesorios de la dura madre. Por eso, ¿cómo entiende usted qué pasó ahí? O No sea, pude sacar ya la no, dura. No pude sacar la dura. Por ejemplo, un meningioma de ángulo pontocerebeloso y la dura madre de origen es la dura madre del peñasco. No puedo sacar esa dura porque le creo una fístula terrible al paciente. Un meningioma del bulbo olfatorio. No puedo sacar la dura madre que está en la base del cráneo. Entonces lo que hago es coagularla. Pero como no la pude sacar, entonces tengo más riesgo de recurrencia. ¿Ve? Eso es lo que quiere decir eso. En la primera pude sacar toda la dura. Un meningioma de la convexidad, puedo sacar toda la dura y después hago una duroplastia. No pasa nada, una craneoplastia. Pero en la base del cráneo, la dura de la base del cráneo no la puedo sacar. Entonces, ¿cuál la coagulo? Entonces, saqué todo el tumor, me quedó solo la dura, la coagulo, pero ese hecho de no haber sacado la dura me produce una mayor recurrencia, 19%. el tercero es una resección macroscópicamente completa de la lesión intradural sin resección o coagulación de la dura madre afectada o, 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 o alternativamente de su extensión extradural. Ejemplo, compromiso del seno venoso dural o compromiso del hueso. Esto quiere decir que hace una remoción macroscópicamente completa. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el 2 y el 3? Del 2, o sea que el 2 hace la coagulación, pero el 3, o sea, ¿cómo le explico? O sea, Si el tumor está ahí, ahí se lo está diciendo. Si el tumor está en relación con un seno venoso, ¿sí? Dural, no puedo coagular eso, porque tromboso el seno. Entonces se me quedó un pedazo de tumor pegado al seno, no lo puedo coagular esa dura, ¿sí? Entonces yo lo saqué casi todo, pero no pude coagular la dura bien, porque era en relación con el seno o algo así. La otra, el cuarto es una resección subtotal del tumor, puede ser parcial o ya incompleta, de un el 44%. tumor, ajá. Y la quinta, cirugía de descompresión con o sin biopsia. Sí, sin biopsia no sé por qué, pero si saqué algo fue porque sí, sí. Pero se me quedó casi todo el tumor, entonces entre más dejo, entonces el uno tiene 9% de recurrencia, el otro 19, el otro 29, y el otro casi 40% irá a recidivar, ¿no? Entonces, entre menos saco, listo. Vaya a la gráfica de cirugía que estaba hablando ahorita, Ana María, de cirugía de meningiomas. Ahí. Entonces, aquí está hablando de un aparato que se llama aspirador ultrasónico. ¿Qué es esa vaina? Dice, cuando son de gran tamaño se abre la dura madre en el centro del tumor y con aspirador ultrasónico se va vaciando el tumor. ¿Qué es eso? ¿Qué es aspirador ultrasónico? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha visto qué es un aspirador ultrasónico? Entonces, el aspirador Es como ultrasónico, un tubo ahí de succión, profe, que se utiliza para resecar ahí los tumores. un tubo de succión, pero ¿qué diferencia tiene con la succión normal? Que va conectado como a un generador
¿Usted lo ha visto, Cristian? No, señor. Pues me lo explicaron ahí, pero no lo he podido ver. Entonces, los que vayan a la clínica Chicamocha, van a preguntar por el aspirador ultrasónico, hacen un video corto explicando qué es y lo ponen dentro de, lo ponen en el chat, ¿sí? Entonces, es un aparato que con ultrasonido destruye las células tumorales y aspira. El ultrasonido va destruyendo las células tumorales y voy aspirando ese tumor cerebral con ese aparato, aspirador ultrasónico, ¿sí? Y la coagulación bipolar, pues es la manera habitual como nosotros coagulamos en neurocirugía. En las dos puntas, la diferencia entre el monopolar y el bipolar es que para neurocirugía se inventó una coagulación que es centrada entre las dos puntas de la pinza. La coagulación monopolar esparce la energía de la coagulación, entonces produce más daño a distancia. La bipolar solo coagula entre las dos puntas. Por eso es lo que usamos en neurocirugía para coagular en general. ¿Qué más tiene ahí? Tenemos el neurinoma del acústico, que es un tumor benigno casi siempre unilateral, que tiene origen en el nervio acústico, que es el octavo par craneal, que está formado por dos, que es el nervio auditivo y el nervio vestibular, que permite el equilibrio. Su localización dentro del conducto auditivo interno y el ángulo frontocerebeloso de la cavidad lo pueden convertir en peligroso porque puede comprimir estructuras vitales como es el tronco encefálico. ¿Este es un tumor intraaxial o extraaxial? Intraaxial, ¿no? ¿Cómo? Intraaxial. ¿Sí está creciendo dentro del cerebro? No, es extra. No, No, es extra. extra. ¿O está desplazando? Perdón un segundo. ¿Aló? Bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Cuadraste a este hombre o no? Ah, sí. Sí, lo puse todo, Pipe, lo puse o sea, no te mandé Mm, espérame, ya te lo mando. Clase de instrumentación. Espérame. ¿Qué pasó? Ajá. Ay. Pero te toca que hacerte prueba o qué? Pero por eso, pero ¿qué vas a hacer? Ah, siempre es harto, ¿no? Que hacía rato no te daba rinitis.
Cuando yo te mandé el contacto de Eduardo Lobo, no te mandé ahí. Espérame, a mí me parece que yo te lo mandé, pero bueno, te lo voy a mandar otra vez. Espérame. Nada. Sí, pero no nos dice nada. Ahí le mandé al doctor Luque y a ti el contacto. No, que están esperando que entre hoy y mañana lleguen las vacunas, pero no saben nada. ¿Y a ti? ¿Ustedes? Tómate un antigripal, ¿no? Y si tienes tos, pues hay que hacer la prueba, porque ¿qué más? Ya no. Bueno, ok. Chao, chao. Que Pipe estaba con gripa y el doctor le dijo que mejor se fuera para la casa. Gripa esa que le da fea. Pues, ¿Gripa es tos? ¿O gripa es...? ¿Ahí estás hablando con Pipi? ya, dale colmo. ¿Y soy yo? Para que lo contesto. Ya, dale, tú estás en clase. Ya, perdón. Bien, sigamos. Una de las causas de los neuronomas, al parecer, está relacionado con un gen defectuoso del Espéreme, cromosoma ponga su 22. imagen, perdón, ponga su imagen. La anterior, por favor, Caterina. Bien, entonces miremos un poquito este tumor. ¿Dónde está este tumor? ¿Es infratentorial o supratentorial? ¿Está por debajo del tentorio o por encima del tentorio? Si está en el cerebelo, comprime el cerebelo, desplaza el cerebelo, ángulo pontocerebeloso, protuberancia y cerebelo. ¿Es infratentorial o supratentorial? Infratentorial. 100%. Sin duda. Rápido, así. ¡Pac! Supratentorial el cerebro, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, ventrículos, díganse, toda esa joda, supratentorial, supra. Infratentorial, cerebelo y tallo. Cuarta vez que lo decimos, a la séptima se lo aprenden. ¿Listo? Entonces, es un tumor que nace en el conducto auditivo interno y se crece hacia comprimir el cerebelo y el tallo. Sí, lo ven allá, ¿no es cierto? Entonces, aquí ven ustedes cómo desplaza, ¿cierto? Ahí el cerebelo. El abordaje de este tumor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se saca ese tumor? ¿Qué tipo de abordaje? ¿Cómo lo saco? Caterina, si quiere pase lo que más.
Ay, no, No está. no. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo se llama el abordaje de ese tumor? Ahí, ¿cómo lo sacaría? ¿Por dónde lo saco? Ana María, muéstreme con su mouse por dónde se va a ir a sacar el tumor. Doctor, no, ¿por el oído? ¿No? Ok, se puede sacar por el oído un abordaje translaberíntico, ¿sí? Podría entrar por el oído, destruir el peñasco, hacer una bestialidad, una salvajada y sacarlo por el oído. Eso lo hacen los otorrinos cuando el paciente está sordo. Podría usar un abordaje translaberíntico, ¿sí? Eso es verdad. Y sacar todo eso. En realidad, uno entra como en un cono y no es nuestro abordaje preferible, pero podría hacerse. Muy bien, por el oído puede ser, pero no es el abordaje habitual. ¿Por ¿Por la dónde? nariz? Menos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? Auxilio. No, ahí no hay manera. ¿Cómo hago? Un abordaje de fosa Profe, posterior suboccipital retromastoideo. Por favor, tóquense la mastoides todos. Tóquense la mastoides al lado del oído. Vamos a aprender dos cosas hoy. La oreja me la voy a dividir en tercios. Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. En la unión entre el tercio superior y el tercio medio, ahí, por favor todos tóquense, que yo vea eso. En mi oreja, con un dedo, me dividí el pabellón de la oreja tercio superior, medio e inferior. ¿Ok? La unión entre el tercio superior y medio, si trazo una línea ahí hacia atrás, ese es el límite anatómico del seno transverso. Es el límite superior de mi craniectomía de fosa posterior. El límite superior, seno transverso. Y esa estructura azul que se ve ahí, ¿qué es? Ahí en el dibujo. El seno sigmoide, que es el límite lateral de mi abordaje. Límite lateral de mi abordaje. Entonces, el abordaje suboccipital retromastoideo, vuelva y tóquense la mastoides, es que yo hago una craniectomía, quito todo el hueso occipital, por eso se llama suboccipital, por debajo del seno transverso, que ya les dije que es la unión entre el tercio superior y el medio, y por hacia el lado de ese seno sigmoides. Abro un hueco en esta zona. Aquí abro un hueco. ¿Están viendo mi flecha? ¿Ven una flecha ahí? No, señor. No, Señor. ¿Ahí ven una flecha? sí, sí, sí. Eso. Abro un hueco ahí, en toda esa zona. ¿Sí? Una craniectomía suboccipital retromastoidea. Quito todo este hueso. ¿Sí? Al quitar ese hueso, entro luego. Entonces eso se llama craniectomía. Quito el hueso y no pongo un colgajo. Craneotomía, quito el hueso, pongo un colgajo que quité. Craniectomía, quito hueso sin poner un colgajo. Entonces, en el caso de fosa posterior hago craniectomía, quito el hueso. Al quitar el hueso, lo segundo que hago es desplazar el cerebelo por esta ruta. ¿Sí ven cómo es la ruta? ¿Ven la flecha? Sí, profe. Entonces, desplazo el cerebelo hacia abajo para irme a buscar el tumor. Craniectomía suboccipital retromastoidea. Entonces, utilizo ¿qué posición? ¿Cómo llego allá? El paciente está boca arriba, boca abajo, Boca sentado. abajo. ¿Cómo?
Ábrelo, pichurris. Boca abajo. Boca abajo, en decúbito prono. También lo puedo operar sentado, ¿sí? Entonces, normalmente para esta cirugía, yo Sentado, ¿cómo sería? utilizo la posición de cúbito lateral o de cúbito supino con la cabeza rotada para que me quede la mastoides expuesta y yo pueda hacer una incisión por detrás de la oreja, por detrás de la mastoides. Es ahí pegadita a la mastoides. Hago esa incisión, una incisión de más o menos 3-4 centímetros, expongo el hueso occipital al lado de la mastoides, freso con un equipo de fresado ese hueso, ahí estoy en la dura, abro la dura, entro un separador que desplaza. ¿El separador de qué? ¿Cuál separador se usa para desplazar el cerebro? ¿Cómo se llama ese separador? Yazargil o Leila. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Ana María, ¿me oye? Sí, es que esto se me demora en activar, pero sí, sí, señor, sí lo he visto. Separador de Yazargil. ¿Lo tiene? ¿Me lo puede mostrar? ¿Está en su diapositiva? ¿Está en algún lado? No lo tengo, pero se lo puedo buscar, doctor. Bueno. Entonces desplazamos con una espátula el cerebelo y nos vamos a buscar ese tumor que es de bordes definidos, por lo tanto benigno. Lo abro y ahí al abrirlo empiezo una maniobra igual que en los meningiomas de debulking, es decir, resección intratumoral. ¿Con qué lo hago? ¿Con qué hago esa maniobra de descompresión intratumoral, de resecar lo que está dentro? Bipolar. Con el aspirador ultrasónico que acabamos de hablar. Para eso es. Entonces el aspirador, en vez de que yo coja con una Oligator a jalar el tumor, meto el aspirador ultrasónico y él va con su poder ultrasónico destruyendo el tumor y yo voy aspirando. Para eso es. ¿Ok? Bien. Sigamos. Siguiente. Ya tengo la imagen del separador, no sé si lo mostramos o al A final. ver, al final. Sigan lo que está. Listo, listo. Uno de los síntomas que se pueden presentar es la pérdida de la audición, por lo general gradual, los zumbidos en el oído afectado, inestabilidad, vértigo. Síntomas en general que corresponden al nervio auditivo, ¿no es cierto? Trastornos del vestíbulo y lo que uno más se da cuenta, el paciente está quedándose sordo. Entonces el paciente consulta por sordera, realmente cuando hay un neurinoma del acústico, que es el tumor más frecuente en esa zona. Entumecimiento facial y esas cosas, y ya está muy grande y toma otros pares craneales del ángulo pontocerebeloso. Sigamos. Listo, que hizo una audiometría y que hizo una resonancia magnética y ve los tumores estos. Todos son tumores que pueden afectar obviamente el ángulo pontocerebeloso. Todos toman contraste cuando aplico el medio de contraste porque tiene una cápsula muy vascularizada. Siguiente. Cirugía, evidentemente eso es lo que quiero hacer. Ahí está haciéndose una resección de ángulo pontocerebeloso. Es una técnica microquirúrgica. Yo combino mucho con endoscopia para buscar los pares craneales. Y obviamente él también responde a radiocirugía estereotáxica. Entonces son tumores que se pueden resecar en la mayoría de veces, pero si me queda un residuo, lo irradio. Hay una discusión muy grande hoy en día sobre si tumores pequeños se deben irradiar u operar, porque el riesgo principal de esta cirugía es la lesión del nervio facial. Entonces aquí utilizo otra cosa que se llama neuromonitoría intraoperatoria. Debo buscar dónde está el facial, respetar el facial, porque la mayoría de veces se puede dañar el nervio facial, como lo dice ahí, cuando opero el tumor. ¿Sí?
Siguiente. Ahora seguimos con el meduloblastoma, que es un tumor cerebral canceroso maligno que se ubica en el cerebelo. Y pues el cerebelo está involucrado en la coordinación, el equilibrio y el movimiento de los músculos. Este tumor tiende a propagarse a través del líquido cefalorraquídeo que pues está en la médula y en el cerebro. El tumor es de tipo embrionario que comienza en las células fetales del cerebro. No entendí muy bien, doctor, eso si es, o sea, se empieza a crear cuando el niño está pues apenas creándose también. No, no, sino, pero el origen, por eso se llaman tumores embrionarios en la tabla que les mostré, son tumores que provienen de células que son embrionarias, pero no quiere decir que desde el feto esté formándose el tumor. Ok. Los signos y síntomas que presenta son dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Síndrome de hipertensión endocraneana, más síndrome cerebeloso. Siguiente. En el diagnóstico, pues, un examen neurológico, las pruebas de diagnósticos por imagen. Hemos hablado. Siguiente. En el tratamiento, se puede hacer una cirugía para reducir la acumulación de líquido cefalorraquídeo, ya que el meduloblastoma puede crecer y obstruir el flujo de este. Lo que puede... Entonces tengo que tratar la hidrocefalia y tratar el tumor, ¿no? Ambas cosas. La mayoría de veces uno trata de una vez, cuando trata el tumor, trata la hidrocefalia, pero muchos cirujanos hacen derivación primero y luego cirugía para extraer el tumor, que sería un abordaje, ¿cómo? A ver, siguiente. Ajá, no, ahí no, un abordaje de fosa posterior para resecar ese tumor. Ese tumor que está en la fosa posterior. Entonces, posición de cúbito prono, incisión suboccipital, abrir ambos occipitales para abrir la dura madre y resecar ese tumor. Siguiente. Tenemos también el adenoma de hipófisis, que esta es una tumoración benigna. La hipófisis es una pequeña glándula ubicada en la arcilla turca, que es una depresión ósea de la base del cráneo que produce una gran cantidad de hormona. Esta glándula es conocida también como la glándula maestra, pues por la gran producción de hormonas, como dije anteriormente. Está involucrada esta glándula también en el crecimiento, en el metabolismo. ¿Qué hormonas producen? ¿O cómo se dividen los? Más bien se lo va a preguntar así. Dijimos los meningiomas se dividen en tumores de la bóveda y tumores de la base del cráneo. Los adenomas de hipófisis, ¿cómo se dividen? ¿Según qué y según qué? Según su tamaño, hablo de microadenomas, macroadenomas y adenomas gigantes. Microadenomas son tumores que están confinados a la glándula hipófisis. La glándula hipófisis que está ahí en la silla turca, donde está el final de la pinza. Muéstreme dónde está la hipófisis. Ahí, ¿cierto? Entonces ustedes ven que tiene relación con el seno esfenoidal, ¿sí? Y al estar ahí, si solo es un tumor que es más pequeño que la hipófisis, que mide 1 por 1, 10 milímetros por 10 milímetros, tumores pequeños, les digo microadenomas de hipófisis. Si ya son mayores que el tamaño de la glándula y empiezan a crecer para comprimir el nervio óptico, hablo de macroadenoma de hipófisis, hasta 25 milímetros. Más de 25 milímetros hablo de tumores o adenomas gigantes de la hipófisis. ¿Sí? Gigantes. La mayoría de tumores los abordamos, como está pintado ahí, por vía endonasal endoscópica. Puedo llegar hasta el seno esfenoidal, hacer un fresado del piso de la silla turca y llegar hasta el tumor. Siguiente. Después hablaremos en detalle de esa cirugía. Siguiente. Entonces, la otra manera de clasificarlos es en tumores funcionantes y no funcionantes. Entonces, tumores funcionantes son aquellos que producen hormonas. Por ejemplo, tumor productor de prolactina, prolactinoma. Tumor productor de hormona del crecimiento,
o produce acromegalia o gigantismo. Tumor productor de ACTH produce enfermedad de Cushing. Y tumores no funcionantes son aquellos tumores que no producen hormonas y su problema sería comprimir la vía óptica, producir alteraciones de la vía óptica. Entonces la razón para operarlos sería defender la vía óptica, ¿sí? Bueno, listo. Siendo las 7:40, vamos a terminar la clase hablando lo siguiente o dejando la siguiente tarea. Primero, deben en la tarea, escriban la tarea por favor. Van a hablar de la clasificación de los meningiomas de la bóveda y de la base del cráneo, cómo es que se clasifican. Y van a hablar de adenomas de hipófisis. Una revisión de adenomas de hipófisis. ¿Bien? Listo. ¿La próxima clase ya es previo? ¿O no? Profe, Profe, dice que ¿el día de su parcial es el mismo día que el de Mónica? No sé. profe, Mónica me pasó que la secretaria Mónica, el 10 de marzo es el primer parcial. O sea, ¿todavía nos queda otra clase? Sí. Sí, señor. Bien. Entonces hablan los que hablaban hoy y haremos un resumen de cosas de tumores que no se dijeron acá. ¿Listo? Entonces, Ana María, me acuerda para hablar de los complementos.